Debido a sus escenas grotescas y aterradoras, consideradas así durante su estreno en 1932, la película Freaks fue prohibida en muchos países y con el pasar del tiempo fue también olvidada, pero 40 años más tarde, es redescubierta por una nueva generación de progresistas que la llegaron a considerarla como una de las mejores películas de todos los tiempos, y a su autor como el Edgar Allan Poe de la cinematografía. Lo que inquietó a muchos es que sus actores fueron personajes reales con diferentes discapacidades tanto físicas como mentales, traídos de diferentes freak shows a lo largo de los Estados Unidos. Freaks se convirtió en un grito social para brindar protección y derechos a personas con diferentes discapacidades, ya que su estreno intentó combatir la ideología del momento. Bienvenidos a Ludovisión, un canal de análisis de películas y videojuegos antiguos. Yo soy Roberto Bolaños y Dan Pablo Martínez en la producción. Freaks, ¿es de verdad una película de terror? Todd Browning, el director de la película Freaks, fue un creador e entusiasta con conciencia social, ya que las películas que él dirigió, como las mismísimas Freaks de 1932 y Fast Workers en 1933, representaron un grito desesperado para que se reconozcan los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. El verdadero significado de Freaks y de la integridad de Browning como artista era desafiar la ideología dominante de su tiempo. Estamos hablando del movimiento eugenésico, es decir, el movimiento político e ideológico que predica una mejora cualitativa biológica de la población, o conocida como en ese entonces la ciencia del buen nacer. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX se llevó a cabo la tendencia de la reproducción selectiva. Es decir, si un humano era considerado indigno de pasar sus genes a una generación futura, era esterilizado en contra de su voluntad. Muchos relacionan la eugenesia y esterilización con el holocausto del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial, pero este concepto es errado, ya que Adolf Hitler fue estudiante de esta ideología impulsada por los Estados Unidos. What the hell? Para 1932, el año que se publicó Freaks, el movimiento eugenésico estaba en todo su apogeo, llevándose a cabo la tercera conferencia eugenésica en la ciudad de Nueva York, evento que pretendía legitimar el movimiento a través de la difusión de la investigación. Una de las exhibiciones sobrevivientes de la conferencia presenta un espectáculo de freaks o de monstruos. De pacientes que pertenecían al Letchworth Village, una instalación mental en el estado de Nueva York. Entre los pacientes expuestos se encuentran los microcefálicos o cabezas de alfiler, como es Chelsea, uno de los personajes que vemos en Freaks. De hecho, es casi imposible mirar la exhibición sin pensar en las listas de actores físicamente inusuales en la película Freaks. Pero, mientras que el espectáculo de monstruos de Letchworth Village es insensible en su presentación y descripción de los físicamente deformes, la película de Browning trata de mostrar un modo de visualización más comprometido y potencialmente sensible en la audiencia, desafiando la ideología de la eugenesia de la época. La eugenesia, como pseudociencia, se originó como respuesta al espectro del crecimiento desenfrenado de la población en los Estados Unidos. Factores como mejoras del saneamiento, los antisépticos, la vacunación, la mecanización en el cultivo y procesamiento de alimentos ayudaron drásticamente a disminuir la mortalidad infantil y en la niñez, lo que resultó en un aumento del tamaño de la familia, especialmente entre la clase obrera y pobre. Esto coincidió con una disminución de la tasa de natalidad entre los ricos y un periodo de inestabilidad laboral tras el rápido crecimiento de la industria estadounidense y del desarrollo de la mecanización. Los que estaban en el poder sintieron que la clase trabajadora no solo se estaban organizando en contra de ellos, sino que también los superaba en reproducción. En un discurso hecho por el presidente Theodore Roosevelt en 1903, expresó su descontento porque, según él, las personas blancas o los inmigrantes se reproducían de una manera muy rápida y que la clase media estadounidense estaba cometiendo un suicidio racial al no tener suficientes hijos. Wow. Para 1921,
30 estados estadounidenses habían adoptado una legislación que exigía la esterilización obligatoria de las personas clasificadas como genéticamente no aptas. Y para 1924 se hizo una legislación para incluir a los pacientes mentales de acuerdo con la ley de Virginia. Se estima que 60.000 personas habían sido esterilizadas a mediados de la década de los 1970. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos intentó excluirse de cualquier tipo de relación política con países europeos por miedos a ideas comunistas o conocido como el temor rojo. También reflejó la omnipresencia de la discriminación racial en la sociedad estadounidense en ese momento. Todo esto llevó a la proclamación de la Ley de Inmigración de 1924, deteniendo lo que hasta ese entonces había sido la mayor era de la inmigración estadounidense, la cual fue firmada por el presidente del Partido Republicano Calvin Coolidge y se lo recuerda por su frase célebre: Estados Unidos debe seguir siendo estadounidense. Para 1927, la Corte Suprema de Justicia en el caso Buck vs. Bell justificó la esterilización de personas consideradas imbéciles y en las mismas palabras de uno de los jueces, Oliver Wendell Holmes Jr., estudiante de eugenesia, subrayó que es mejor para todo el mundo si en lugar de esperar a ejecutar a los hijos degenerados por el crimen o dejarlos morir de hambre por su imbecilidad, la sociedad puede impedir a aquellos que son manifiestamente incapaces de continuar con su especie. Lo que está diciendo es de una manera muy sutil y muy poética es que hay que eliminarlos a todos ellos. Esta decisión también se usó como una justificación para reducir el número de individuos indeseables de la sociedad, como los criminales y delincuentes. Para 1942, 13 estados tenían leyes que permitían específicamente la esterilización de criminales. Si el número de criminales e imbéciles, como se los consideraban, podía reducirse mediante la esterilización, argumentaban los eugenistas, el Estado ahorraría millones de dólares al año. La Oficina de Registros de Eugenesia hizo una fuerte propaganda a través de la iglesia, del sistema educativo, de los medios de comunicación y del cine, utilizando películas para adoctrinar al público con una forma de pensar eugenésica, de la misma manera que lo hizo el Tercer Reich en Alemania. Una de las primeras películas sobre eugenesia en los Estados Unidos fue La Cigüeña Negra de 1917, estrenada poco después de la película El Nacimiento de una Nación de 1915, que abogaba por la eutanasia de los bebés defectuosos. Y aún en 1934, una película como Tomorrow's Children podría afirmar que la esterilización involuntaria era legal y moralmente aceptable. Brownie muy probablemente estudió esta película y en forma de protesta vemos la escena del nacimiento de un bebé defectuoso, lo que representó una completa subversión del mensaje ideológico de la cigüeña negra. También en las escuelas, la ideología de la eugenesia se propagaba en las lecciones de ciencia y en los libros de textos de biología. Las clases de higiene social utilizaron películas para obligar a los estudiantes a adoptar el punto de vista de la eugenesia. Según Steven Sultan, escribiendo para The Eugenics Archive, el movimiento contó con el apoyo de líderes académicos y teóricos, los cuales popularizaron esta ideología entre generaciones de futuros maestros de clases. Después de 1914, cursos sobre esta ideología se ofrecieron en algunas de las principales universidades de los Estados Unidos, incluidas Cornell, Harvard, Columbia y Brown. En el ámbito de la cosmetología, en su artículo La democratización de la belleza por Christine Rosen, analiza la fascinación cultural por la belleza física y cómo la cirugía estética se convirtió en la década de los 20 y los 30 en una respuesta médica a las nociones modernas de belleza y perfectibilidad. Rosen detalla cómo los eugenistas aceptaron la noción de que la belleza física externa clasificaba el valor interno, utilizando estándares estéticos particulares, como justificación para clasificar a personas de diferentes grupos étnicos y raciales. En la década de los 1920 y 30, los estadounidenses habían establecido un vínculo entre la apariencia física y la salud mental. La demanda de atención quirúrgica se hizo más insistente en la medida de que las personas buscaban un autoestima permanente. Como afirma Rosen, el mayor beneficio de la cirugía estética moderna fue el complejo de la inferioridad.
Las revistas de cine de la década de los 20 y los 30, en pleno apogeo de las estrellas, glamour y moda de Hollywood, repletaron anuncios que se aprovechaban de este complejo de inferioridad. En el libro The Monster Show se ofrecen ejemplos de anuncios de revistas de fans de la época como cómo obtener la nariz perfecta, prometer corregir las narices mal formadas de manera rápida, indolora y permanente, mientras que otros anuncios decían quítate la piel si no te gusta y ten una piel nueva y hermosa. Me suena como que están construyendo un Frankenstein hermoso. Y otro anuncio, respaldado por la estrella de Phantom, Murray Philby, ilustra cómo el complejo de inferioridad se utilizó para alimentar las aspiraciones de una audiencia en la década de los 20. La ideología de la eugenesia fomentó un complejo de inferioridad que podía eliminarse mediante cirugía estética. Las estrellas de Hollywood proporcionaron un modelo de belleza física al que la gente podía aspirar. La conexión de Ted Browning con su audiencia proviene en parte del trauma de su propia vida. Proveniente de una familia de clase trabajadora, nació en 1889 en el estado de Kentucky. Su padre era albañil, carpintero y maquinista. Brownie buscó escaparse desde el principio, así lo señaló Skull en el libro Dark Carnival, donde dice que Brownie soñaba con un mundo más allá, el de huir con el circo. A la edad de 16 años, hizo exactamente eso, convirtiéndose en locutor de actos como El Hombre Salvaje de Borneo, además de realizar su propia rutina de entierro vivo, conocido como el cadáver viviente. La sociedad alternativa del circo dio forma a su desdén por la sociedad dominante normal. Del circo pasó al vaudeville, algo así como un teatro lleno de enredos, frases de doble sentido y un poco caliente, separándose gradualmente de su ciudad. Tuvo un encuentro casual con su compatriota de Kentucky, D.W. Griffith, conocido como el padre de las películas, el cual lo llevó a Hollywood como un actor. Inconformista en su familia, parece haberse parecido a su tío, el jugador de béisbol Peter Brownie. Al igual que su tío, fue alcohólico desde muy joven, una aflicción que habitualmente resultaría en que el tío de Brownie fuera internado en una institución mental. El alcoholismo contribuiría a un gran trauma en la vida personal de nuestro autor, que daría forma a sus obsesiones temáticas. Un accidente automovilístico en 1915 resultó en la muerte de un pasajero, Elmer Booth. Brownie conducía bajo los efectos del alcohol cuando su automóvil chocó contra un tren en un cruce ferroviario. El propio Brownie sufrió lesiones graves, una pierna destrozada, lesiones internas no especificadas y probablemente la pérdida de sus dientes frontales. El antiguo rumor de Hollywood de que Brownie fue castrado en el accidente es parte de la mitología que lo rodea. Sin embargo, los expertos de Hollywood de la época, como el director George E. Marshall, han afirmado que las lesiones de Brownie hasta cierto tiempo limitaron sus actividades físicas como adulto. Cualquiera que sea la verdadera naturaleza y el alcance de sus heridas, el trauma que experimentó Brownie fue genuino y profundo. Skull comenta que la pérdida de dientes a una edad temprana podría haber sido experimentada como una especie de emasculación y describe la adicción del alcohol de Brownie como infantil y oral. Dada su preocupación por la discapacidad física, la fijación oral y los temas de frustración sexual, es probable que estos se hayan originado en sus lesiones físicas y la difícil readaptación posterior e incluso en la vida matrimonial. No hay duda, según Skull, de que el trauma del accidente tuvo ramificaciones psicológicas significativas para Brownie, como la culpa y el desplazamiento sexual, y más tarde, agravado por la muerte de su padre, precipitó una crisis en la vida de Brownie. Se embarcó en un periodo de abuso de alcohol y una aventura con la actriz china Anna May Won. Este acto de mestizaje, aborrecido como era por la ideología de la eugenesia, debe haber estigmatizado aún más a Brownie, lo que lo llevó a ser despedido por Universal y a su esposa dejándolo. Antes del accidente automovilístico de 1915, sus películas se basaron en lo que es la comedia, pero después del accidente, todas sus películas se basaron en melodrama. Cuando entra a Hollywood, se relaciona con dos personajes muy importantes en la historia de la cinematografía y cual influenciaron aún más en su carrera. El primero, Lon Chaney, conocido por su versatilidad y capacidad de transformarse en muchos personajes grotescos y deformes, como lo vemos en las películas El fantasma de la ópera de 1925 y del productor Irving Thalberg.
conocido como el Hombre Maravilla por su capacidad de escribir guiones y escoger actores para un rol específico. Lon Chaney representó para el público de la época una encarnación de la transformación que muchos anhelaban en la especulativa década de los 20, pero también representó la ansiedad de la desfiguración de esa década. Los soldados que regresaban de la Primera Guerra Mundial, muchos con miembros amputados y rostros mutilados, se convirtieron en algo común. Esto solo parecía intensificar las inseguridades fomentadas en el público en general por la eugenesia, la sensación de poseer desfiguraciones físicas como resultado de genes pobres. Como resultado, muchos soldados discapacitados descubrieron que eran rechazados en público, y a pesar del auge económico a finales de la década de los 20, millones de estadounidenses aún vivían por debajo del umbral de la pobreza. Los personajes de Chaney también estaban privados de sus derechos, pero se aferran a la esperanza de tiempos mejores por venir, a la promesa del cambio. La carrera de Todd Browning no había sido ajena a los discapacitados físicos, y muchas de sus películas mudas, incluidas The Unknown de 1927 y The Holy Tree de 1925, presentaban personajes destacados con discapacidades físicas. Tras el éxito de Drácula de 1931, el siguiente encargo de Todd Browning para Metro-Goldwyn-Mayer iba a ser algo aún más horrible que Drácula. Usando una historia de revista llamado Spurs del autor Todd Robbins, en la que un enano de un circo se enamora de una mujer quien accede a casarse con él, cuando se entera de que ha heredado una gran suma de dinero y hace un plan para matarlo. Esto influenció a Browning y se basó en la idea principal para el desarrollo de la película Freaks. En Freaks, la película presentaría atracciones reales de freak shows, y muchos fueron traídos de Culver City para aparecer en la película. La producción de Freaks comenzó en octubre de 1931 con un presupuesto de $290,469. La presencia de los monstruos en el parqueadero de Metro-Goldwyn-Mayer causó muchos problemas, y como resultado, uno de los productores de la película, Harry Rapps, organizó una delegación para confrontar a Talbert y Mayer con el fin de detener la producción. Esto finalmente fue vetado y se permitió que la producción continuara, con la condición de que la mayoría del elenco se viera obligada a comer afuera para no molestar a demasiadas personas. El rodaje se completó a mediados de diciembre y superó en $10,000 el presupuesto proyectado. Los avances iniciales de la película fueron desastrosos, lo que resultó en cortes de casi 30 minutos, y la película tuvo que presentarse 2 veces a la Junta de Censoría de New York antes de que fuera aprobada. Incluso con los cambios bastante extensos, la película fue bastante impactante en su lanzamiento y gran parte de la prensa desconfiaba de ella. La reseña del New York Times comenzó con: Metro-Goldwyn-Mayer definitivamente tiene en sus manos una imagen fuera de lo común. La dificultad está en saber si se debe exhibir en el Rialto, donde se inauguró ayer, o en un centro médico. La película también fue condenada por la Asociación Nacional de Mujeres, que denunció la película como una prueba más de la disminución de los estándares morales del cine en Hollywood. Debido a la controversia circundante, la mala prensa y la incapacidad de encontrar una audiencia, Metro-Goldwyn-Mayer retiró la película de en circulación después de solo 3 semanas. El estudio hizo muy poco para luchar por la distribución de la película, y muchos sospechan que esto se debió a que el director del estudio no le gustó. Incluso se eliminó el logotipo de Metro-Goldwyn-Mayer, que sería el MGM, de las impresiones. La difícil recepción y la incapacidad de encontrar una audiencia fue especialmente difícil para el director Todd Browning, cuya carrera nunca se recuperó del todo. La película pudo encontrar algo así como una segunda vida a través de Duane Spear, a quien Louis Mayer vendió los derechos a mediados de la década de los 30 por $5,000. Spear distribuiría la película como parte de un programa itinerante durante las décadas de los 1930 a 1940, generalmente combinándola con otras imágenes de Freaks, mientras que también presentaba a algunos miembros del elenco como parte del programa. La película tuvo aún menos suerte en el Reino Unido, donde se le negó la certificación en 1932 porque se consideró que la película explotaba con fines comerciales a las personas discapacitadas. Esta prohibición se mantuvo incluso en la década de 1950, cuando se volvió a plantear la clasificación.
Los derechos habían sido comprados por un nuevo distribuidor, Adelphi Films, y el director de la compañía, Arthur Dent, escribió una carta a la BBFC defendiendo que la película obtuviera una nueva calificación. Sin embargo, la prohibición se mantuvo y la película solo se distribuiría en el Reino Unido hasta 1963. Desde Freaks hasta Fast Workers, es claro ver la transición que Brownie estaba tratando de hacer, de las películas de terror a los dramas sociales que reflejaban el trauma de la Gran Depresión. Sin embargo, Freaks y Fast Workers fueron desastres de taquilla, lo que obligó a Brownie a permanecerse dentro del género del terror para hacer películas como Mark of the Vampire en 1935 y Devil Doll en 1936. Ninguna de ellas malas películas, pero ambas carecen del comentario social de películas anteriores. Browning estaba tratando de ir a lo seguro, y por una buena razón. Los reformadores morales y los críticos del código habían convertido a los monstruos en chivos expiatorios. Aún así, en la reacción moral conservadora que estaba barriendo rápidamente el país, Brownie fue considerado un riesgo, y a finales de la década de los 30 no pudo obtener luz verde para ningún otro proyecto. Después de Miracles for Sale en 1939, nunca más hizo otra película. El propio Brownie sintió que Hollywood lo había excluido, lo que lo llevó a su retiro forzoso. Su posterior rechazo al cine refleja la amargura de un hombre excluido de su profesión por su visión política más amplia. Cuando renuncio a algo, renuncio, se le cita diciendo. No cruzaría la calle para ver una película. Para entonces, el movimiento eugenésico había perdido popularidad en gran parte debido a Adolf Hitler. Freaks había sido retirado de las pantallas poco después del lanzamiento. Metro-Goldwyn-Mayer lo había sacado de un compromiso bastante exitoso en Nueva York y decidió que eran problemas de relaciones públicas demasiado grandes. La década de los 1960 fue de vital importancia para el resurgimiento y reevaluación de la película Freaks. Eventos como la guerra de Vietnam, los hippies con su ideología de paz y amor, el surgimiento del movimiento por los derechos civiles, la Guerra Fría, el poder llegar a la luna, la transformación de la música gracias a los Beatles, obligaron a reevaluar el verdadero significado de Freaks. Para 1962, Freaks se presentó en el Festival del Cine de Venecia. Para 1964, Film Quarterly la llegó a considerar una obra maestra menor, para luego ser proyectada por el Reino Unido por primera vez, donde estuvo prohibida desde 1932. A lo largo de la década de 1970 y 80, la película se mostró regularmente en las proyecciones de películas de medianoche en los Estados Unidos y disfrutó de una revaluación crítica en Francia por haber alcanzado cierta estatura al estilo de Edgar Allan Poe entre los intelectuales franceses de la época. Para 1994, Freaks llegó a ser seleccionada para su conservación en el Registro Nacional del Cine de los Estados Unidos, que conserva películas de ámbito cultural, histórico o estéticamente significativas, y ocupa el puesto 15 en la lista de los 100 momentos cinematográficos más aterradores. También se ha señalado la secuencia del banquete en que los monstruos cantan la aceptamos, uno de nosotros, lo que describe como el mayor legado cultural de la película. Gabo, 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 one of us, one of us. Pero el impacto de Freaks es más profundo de lo que uno puede pensar. El mensaje que envió la película influenció indirectamente con la aprobación de la Ley de Rehabilitación en 1973, la cual concedía derechos civiles y protección para personas discapacitadas. En el mundo de la cultura pop y televisión, su influencia es muy marcada porque se la ha mencionado en escenas de shows como The Big Bang Theory. Congratulations, you're officially one of us. One of us, one of us. Los Simpsons, One of us, one of us, one of us, one of us. South Park, One of us, one of us. Google gobble, Google gobble. One of us, one of us. Google gobble, Google gobble. El Lobo de Wall Street, We accept them, one of us. Google gobble, one of us. We accept them, one of us. Google gobble. hasta en un video de música del grupo de punk Los Ramones. Y hasta inclusive en el tema Creep de Radiohead, aludiendo a temas con relación a la mismísima película. En la actualidad, el término Freaks tiene una connotación hasta cierto punto amigable.
donde hemos visto canciones que se han tomado este término, se podría decirse hasta con orgullo. Y para ustedes, Freaks, ¿sigue siendo una película de terror? Pues mírenla, analícenla, porque de verdad me gustaría saber sus opiniones y comentarios al respecto. Muchas gracias a todos por su tiempo, y si te gustó nuestro contenido, no te olvides de seguirnos y darnos un me gusta. También nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales como Ludovisión TV, ya que tendremos más análisis de películas y videojuegos antiguos. Mi nombre es Roberto Bolaños y Dan Pablo Martínez en la producción. Cuídense muchísimo.